Hola, este es el examen final de medición e instrumentación. Para el control de las temperaturas del aire a través de calefacción, se emplea un proceso en el que se tienen instalaciones con agua caliente. Para integrar la temperatura del aire con la temperatura del agua en el circuito de calefacción. Para ello se definen las temperaturas máximas y mínimas en el circuito de calefacción y el controlador, que actúan sobre la válvula mezcladora de 3 vías, como lo es esta. La válvula de 3 vías no es más que la combinación del caudal A y el caudal B, para obtener AB. Otro sistema de control consiste en tener en cuenta la temperatura del aire exterior, la velocidad del viento y la radiación solar. Conocida la constante global térmica del invernadero, el salto térmico entre el interior y el exterior, y la velocidad del viento, la temperatura del circuito de calefacción puede definirse, así como la carga térmica demandada de la instalación. En los sistemas de generadores de aire caliente, el control es simple. Estos son conectados y desconectados según la banda de histeresis de unos 2 a 3 grados centígrados. Para su conexión y desconexión, si la instalación cuenta con varios equipos distribuidos a lo largo de la superficie del invernadero, se puede establecer un arranque especial siguiendo una distribución espacial de mayor a menor número. Ahora, los mecanismos que nos ayudan a hacer el sistema dinámico para controlar la temperatura del interior del invernadero, vamos a ocupar esta fórmula. La constante global térmica del invernadero no es más que la conductividad térmica de las paredes. La transmisión de temperatura por un medio se rige bajo la ley de enfriamiento de Newton, definida en esta fórmula, donde la tasa de cambio de temperatura, ya sea en incremento o decremento, va en función de la constante térmica de las paredes por la diferencia de temperatura. Aquí entra la temperatura exterior. En pocas palabras, si se sabe la temperatura exterior e interior y además se sabe la conductividad térmica, puedes conocer qué tanto calor pierde el invernadero y exigirle más o menos un sistema de calefacción. A esto solo se le agrega el efecto de la radiación solar, que también calienta el invernadero. Este puede ser una constante C multiplicada por la radiación solar presente, y el efecto del viento, que acelera este intercambio de calor. Esto se puede modelar variando el valor de K, es decir, esta K. En resumen, con el modelo que se contempla y se explica anteriormente, se programa el controlador del calentador de agua, que en nuestro caso para exigirle más o menos en condiciones adversas o favorables. Posteriormente tenemos el control de temperatura mediante la ventilación. El control se lleva a cabo con la instalación de ventilación, principalmente las ventanas instaladas cenitales. Las ventanas que están hasta arriba del invernadero son las ventanas cenitales. En la figura se puede ver una ventana V que deja pasar el viento sin mucha ventilación dentro del invernadero, es decir esta, y una ventana en Y, que fuerza el viento dentro del invernadero del lado izquierdo, lo cual circula y sale por el otro extremo, de esta forma. Ahora sí, vamos al sistema. Habrá 3 controladores. Primero un controlador central. Este recibe todas las variables y calcula si se necesita calentar o enfriar el invernadero. Si se tiene que calentar, calcula a qué temperatura deberá estar el agua en función de la radiación solar y envía esa información al controlador de la caldera. Si se tiene que enfriar, calcula el grado de apertura de las ventanas en función al viento y la radiación solar. El controlador deberá de tener guardada una denominada curva de temperatura, la cual es el valor deseado de temperatura a lo largo del día, y en esta se encuentra ya considerado el aumento de la temperatura en la madrugada, la disminución de la temperatura a lo largo del día, algo semejante a la imagen que se presenta aquí. Obviamente, en lugar de los porcentajes, es una temperatura deseada a cada hora del día, que se refiere al eje Y de esta gráfica. Finalmente tenemos que, como segundo punto, necesitamos el controlador de la caldera. Con base en la temperatura del agua que se le envía al controlador central, abre o cierra más o menos las válvulas del agua fría y caliente para que la válvula de 3 vías, al combinarse, se obtenga el agua a la temperatura deseada. Finalmente el punto 3, controlador de apertura de ventanas. Con base en el grado de apertura de las ventanas recibido del controlador central, controla el motor con la información que retroalimenta el encoder de la posición del motor. Ahora sí, vamos a nuestra simulación del sistema. Como se puede apreciar, aquí se tiene la imagen del invernadero. Primero que nada, es importante considerar que Q es igual al calor perdido por conducción a través de todas sus paredes, también por el suelo.
tenemos una temperatura interior indicada por este termostato y una temperatura exterior indicada por este otro. Arriba tenemos un servomotor que controla la apertura de ventanas, que si nos referimos anteriormente podríamos tener un control similar a este, para poder tener flujo de aire. Luego tenemos la medición de la dirección del viento, así como la velocidad del viento y la radiación solar que permea sobre la capa de arriba. Como se dijo, se tiene la temperatura exterior e interior y tuberías a nivel subsuelo con agua caliente para poder calentar todo lo que se encuentra dentro. Nada más hay que recalcar que justo el calor perdido por conducción se esparce por todas las paredes. Bajo esta idea tendríamos un controlador central, alimentado en principio e información de la curva de temperatura, que es la que veíamos en esta diapositiva. Finalmente tenemos el control de las ventanas y el controlador de la caldera de agua en función de la temperatura interior, la temperatura exterior, la velocidad del viento y la radiación solar. Todas estas variables son las que necesitamos medir para ver cómo es que tiene que actuar el controlador central y con base en eso aplicar el control de ventanas, es decir, este servomotor de acá, y el control de agua para poder calentar el suelo. Finalmente, tenemos este pequeño diagrama que nos explica de mejor forma cómo es que actúa el sistema. En función a SP, que le manda el controlador, se ajusta la temperatura del agua con el sensor de temperatura TT, con el controlador TC, y que abre o cierra las válvulas 1 o 2. Como se puede ver, este controlador TC mide la diferencia entre SP y el sensor de temperatura TT, de modo que abre o cierra las válvulas 1 o la válvula 2. Finalmente la caldera alimenta a la válvula 1 y el agua fría alimenta a la válvula 2 para poder a través de la válvula de 3 vías regular la cantidad de temperatura que se tiene. Y finalmente la caldera alimenta con agua caliente el subsuelo de nuestro invernadero. Finalmente, y para poder controlar los servomotores que controlan la parte superior del invernadero, se tiene que la temperatura SP en el controlador central calcula la teta de apertura de las ventanas y se lo manda al controlador TC, que activa el motor M, es decir, el servomotor, y el encoder retroalimenta la posición absoluta. De esta forma, tendremos un constante control en lazo cerrado del ángulo que se quiere para la ventana y el flujo de aire. Eso es todo, muchas gracias por tu atención.